días. En esta oportunidad nos tocó acá hacer una entrevista aquí a Maga. Nosotros somos estudiantes de la Universidad de San Carlos en el profesorado de enseñanza media en matemática y física, sección B. En esta oportunidad pues estamos acá con el ingeniero López. No sé si usted, ingeniero, nos podría responder estas, ¿cuándo se formó esta organización? Sí, el MAGA surgió en 1936, pero inicialmente habían existido algunas propuestas antes del Ministerio de Agricultura, y entre estos está el Instituto Nacional Agropecuario, el INA, y luego surge una secretaría hasta que en 1936, por medio de un decreto, se nombra, se aprueba la creación del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación. Ingeniero Oscar, ¿a qué se dedica esta organización? Es muy amplio, prácticamente es la responsable de todo el quehacer agrícola, pecuario, hidrobiológico, forestal de este país. Incluso hace unos años hasta el tema del medio ambiente, ¿no? Pero eso conlleva que la responsabilidad de nosotros es prácticamente estar al tanto del qué hacer en función de la producción en cuanto a una diversidad de cultivos, la protección y el fomento a la ganadería, y luego el tema forestal, que ahora es encargada una institución que es el mismo MAGA, el Instituto Nacional de Bosques, el INAB. El tema de los hidrobiológicos es todo lo que es pesca, camarón, pescado, pero de esa también tenemos el control ahora, no solo de la producción, sino también de estar haciendo las vedas. Las vedas es prohibir en cierta temporada la pesca para que haya reproducción. Ingeniero, usted nos decía que había diferentes tipos de químicos, ¿verdad? ¿Nos podría mencionar algunos, los más importantes? Bueno, los agroquímicos, los agroquímicos en la agricultura surgen a partir de la Revolución Verde. En la medida en que esto vino a revolucionar a la agricultura, fue de que había que mejorar los sistemas de producción, y para eso había que entrar a producir, para empezar, los fertilizantes. Entonces los fertilizantes le vinieron a dar prácticamente el aporte de los nutrientes que necesitan las plantas para su crecimiento y desarrollo. Por ello, hoy en día el tema de los fertilizantes ha tenido un fuerte avance, en el sentido de que hoy encontramos fertilizantes físicos, químicos, hidrosolubles, y últimamente la última versión es la investigación en la química de los fertilizantes, de tal manera que estamos encontrando los fosfitos, y esto es producto de una industria química basada precisamente en la investigación de punta, para que al cultivo le demos lo que realmente necesita. Entonces, en la medida en que incrementamos la producción por unidad de área, esto implica que hemos tenido que recurrir a más agroquímicos, y entre esos hoy es muy común recurrir a los herbicidas. Los herbicidas son los que, entre comillas, matan las malas hierbas, las malezas, que realmente el término está mal utilizado, pero se llegó a definir que es la planta que está mal ubicada en el cultivo que nos interesa. Entonces esa planta que está mal ubicada ahí la tenemos que eliminar, ya sea vía manual o el uso de los herbicidas.
Luego empezamos a encontrar que surgen una serie de problemas en los cultivos cuando se empezaron a establecer los monocultivos. Surgieron muchos problemas de los microorganismos que causan daño a las plantas. Entonces, de esa cuenta se abre el abanico más para poder controlar hongos, controlar virus, para controlar también bacterias, y eso hizo que la industria de los agroquímicos empezara a ser más amplia. Entonces la investigación de la química nos permitió encontrar, para el caso de hongos, para controlar hongos, teníamos que acudir a la industria de agroquímicos para adquirir los fungicidas. Los fungos son los hongos, y SIDA es algo que mata a los hongos, va a matar a los hongos. Igual con los insectos, ¿no? Los insectos es una amplia gama de plagas que hoy en día nosotros empezamos a tener que clasificarlos. Tuvimos que definir los insectos, separarlos de los arácnidos, separarlos de los moluscos y de los roedores. Esa es otra plaga. Entonces la industria química ha tenido que hacer mucha investigación de que, por ejemplo, en el campo de los fungicidas que matan hongos, hemos tenido que recurrir a la investigación de cómo está formada la célula vegetal, cómo es que puede en algún momento causar daño a un fungicida, al parásito, en este caso al hongo, y de esa cuenta nosotros tenemos una diversidad de químicos a base que son fungicidas, los cuales nosotros los hemos tenido que clasificar en base al modo de acción. Es decir, hay fungicidas que atacan la pared celular del hongo, hay otros que atacan el núcleo de la célula, y otros que en forma general son de amplio espectro. Entonces hay muchos estudios ya para saber de qué manera los fungicidas pueden entrar a la planta, otros que solo se quedan en forma de contacto para matar esporas, pero cuando el hongo logra meter sus raíces a la parte laminar de la hoja, entonces ahora tenemos insecticidas que son translaminares y otros que son sistémicos, que se mueven en el floema de la planta, y de esa manera hemos tenido que recurrir a esos fungicidas. El caso de los insecticidas fue un gran problema, porque en la medida en que nosotros empezamos a investigar más, tanto los fungicidas como los antibióticos, los que son para las bacterias, y los insecticidas que son para los insectos, y los acaricidas para los ácaros, encontramos que estos seres vivos tienen la particularidad de que en la siguiente generación han generado resistencia contra estos químicos. Entonces hoy en día hemos tenido que saber seleccionar cuál es el agroquímico necesario para poder recomendar, y no que empiece a generar resistencia. Pero uno de estos parásitos pues son bien especiales, en el sentido de que han logrado sobrevivir en este medio, aún con aplicaciones de fungicidas o de antibióticos, o bien de insecticidas muy potentes. Los hemos acabado en el buen sentir de que ya no les hacen el mayor daño, han agarrado resistencia. Pero el mayor problema ha sido en la medida en que hemos venido investigando los daños colaterales que hay después de haber aplicado
los químicos. Yo creo que hay unas preguntas ahí más adelante. Sí, así es, ingeniero. Pues yo creo que el tema que usted tocó, pues creo que es muy interesante, ¿verdad? Y muy importante para el ser humano. Entonces, la siguiente pregunta sería si hay alguna reacción positiva o negativa para el ser humano al utilizar, digamos, tanto químicas, por ejemplo, como los químicos orgánicos, inorgánicos, como usted nos mencionó, ¿verdad? Mire, a nivel mundial, esta preocupación ha venido desarrollándose cada vez más, de tal manera que los consumidores de los productos, tanto vegetales como animales, han tenido que poner ciertas restricciones. Y hoy en el mundo pues surgió la primera idea de crear un código alimentario, y en latín se dice Codex Alimentarius. Eso dio origen a que los países que eran productores de alimentos tenían que saber producir estos alimentos, primero bajo el concepto de inocuidad, y la otra de una responsabilidad fitosanitaria. Entonces cada país hoy, por ejemplo, Estados Unidos y Europa tienen unas normas que le exigen a los países productores que deben de producir bajo ciertas normas. Entonces hoy existen las buenas prácticas agrícolas que incluye utilizar agua limpia, los productos químicos adecuados para esto, porque ellos han definido a ciertos grupos químicos que son los aceptables, y hay algunos que han empezado a hacerlos a un lado y que son prohibidos. Entonces, bajo ese término hay unas regulaciones que dicen en la utilización de los agroquímicos, hay unos que tienen EPA y otros que no. Los que tienen EPA tienen ciertas regulaciones, en los cuales, solo por poner un ejemplo, hay un fungicida que se llama, dentro del grupo de los clorotalonil. Los clorotalonil están prohibidos en Estados Unidos, y con 5 partes por millón que lleve el producto, el vegetal, dentro de su composición, es suficiente para destruir el cargamento, o destruirlo o enviarlo de regreso. Lo que ha pasado es de que la investigación en el tema del grupo de los clorinados es de que son de los que vienen de la línea de la estructura química que tenía el DDT. El DDT fue un insecticida que fue lo máximo que había el hombre descubierto, pero el problema fue que en la medida en que existían cultivos como el algodón y que se aplicaba este DDT de manera indiscriminada, entonces caía una parte, como se aplicaba con avionetas, caía una parte que trasladaba el viento hacia donde estaban los pastos, y luego las vacas estaban pastando y no se morían, pero ese DDT se acumulaba en la grasa de la leche. Cuando esta leche era utilizada por los vecinos o los cinqueros de ahí, o los pobladores cercanos a estas plantaciones de algodón, encontraron que la leche de la vaca, cuando la consumían las personas, habían trazas en la leche materna de humanos. Entonces esto tenía una secuencia que se estuvo trasladando desde el pasto a las vacas, de las vacas a las mujeres que amamantaban a sus hijos. El problema fue que empezaron a darse muchos problemas de deformación en esas poblaciones. Entonces fue cuando pusieron el grito al cielo y detuvieron y prohibieron estos insecticidas. Hoy en día estos son eliminados.
hace poco empezaron a eliminar el grupo de los organofosforados. Hoy nosotros tenemos que usar insecticidas de punta, es decir, insecticidas que están realmente aceptados por las normas que emitió Europa y Estados Unidos. Entonces a las empresas productoras de agroquímicos les han prohibido estar produciendo ese grupo de químicos para ser utilizados en la agricultura, porque han encontrado que tienen muchos problemas a la hora de consumir estos vegetales o estas frutas que tienen esta concentración de químicos. Y es que lo que pasa que cuando uno estudia los agroquímicos, hay agroquímicos que aplicamos hoy este producto y tenemos que entender que tiene un efecto residual hasta de 15 o 20 días. ¿Eso qué significa? Que si hoy aplicamos este producto, nosotros no podemos cosechar mañana ni dentro de 8 días, sino hasta dentro de 15 o 20 días, tal como dice el producto, porque es el tiempo que lleva para ser liberado, y si no, nosotros mismos nos estamos contaminando. Hoy en día hay muchas enfermedades que los médicos inmediatamente solo dicen, no, lo que pasa es que tiene cáncer, pero porque no hemos todavía llegado a determinar el origen de todo esto. El daño colateral que está causando ya se empieza a ver en algunas áreas que son centros de producción agrícola, como el caso de Almolonga, Sunil y San Martín Zacatepeques. Si ustedes pudieran tener la oportunidad de accesar a la información de cuántos niños se están muriendo, neonatos que son niños que no han nacido y que se murieron aún en el vientre de la madre. Solo el hecho de estar en contacto con los agroquímicos, hay ahora sí el hecho de usar muchos agroquímicos en estos lugares, han encontrado que son dañinos, y entonces muchos jóvenes y personas mayores atentan contra su vida utilizando, por ejemplo, la pastilla del amor, el Fostoxin. Es una pastilla que se utiliza para curar, proteger al maíz o a los granos cuando los almacenamos. Estos al final producen un gas.